Después de la victoria de Junín, Bolívar ordenó que las montoneras a caballo persiguieran a las tropas realistas. Bolívar llegó a Huamanga el 24 de agosto de 1824, mientras las guerrillas dirigidas por Marcelino, llamado el Indio Carreño, ocupaba Abancay. Bolívar dispuso que el ejército patriota se quede en Andahuaylas. Los montoneros tenían que difundir las ideas libertarias y organizar la resistencia en los territorios ocupados por los realistas. El 6 de octubre, Bolívar se despide de sus tropas en Andahuaylas y viajó a Lima, dejando en el mando al joven José Antonio de Sucre, de 29 años. Pensaba Bolívar que ante la proximidad de la temporada de lluvias no se llegaría a efectuar ninguna campaña decisiva y más importante era viajar a Lima. Se equivocó totalmente. En el bando colonial se decía que esperar a que termine la época de lluvias era demasiado riesgo por la presencia de las guerrillas y las deserciones internas. Por lo tanto, deciden iniciar la campaña final y se recluta a la fuerza a la población de mestizos, comerciantes, artesanos y campesinos. Los montoneros patriotas son vitales, ya que también avisan de los movimientos realistas a William Miller. Ante esos avisos, Sucre decidió replegarse. Los realistas ingresan a Huamanga el 16 de noviembre. El 24 de noviembre, ambos contendientes se avistaron, desplazándose paralelamente sin atreverse a iniciar batalla. El 2 de diciembre, Sucre pasa por el río Pampas y se dirige a las alturas de Matará. El realista Jerónimo Valdés decidió interceptar en Colpahuayco, sorprendiendo a los patriotas. El 3 de diciembre es una victoria realista. Tras 3 horas y media de lucha, y hubieron más de 500 bajas patriotas. A pesar de la derrota, el ejército libertador tuvo un repliegue muy ordenado, pero ambos ejércitos eran reducidos por enfermedades y deserciones. El 5 de diciembre, el ejército patriota en Acosvinchos, y el 6 de diciembre llegó a los campos de Yacucho, rincón de los muertos. La batalla era inevitable. Sucre hostigaba con su caballería al bando realista. La Quinua se ubica a 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Huamanga, campo que es dominado por el Cerro Condorcunca o Cuello de Cóndor, que tiene por límites en el norte un barranco y al sur una abrupta quebrada. Los realistas ocuparon las alturas de Condorcunca y los patriotas La Pampa. Las cifras difieren mucho, pero aproximadamente el virrey La Serna tenía 6.900 soldados y Sucre 5.500. Los realistas armaron 4 divisiones. A la derecha, el general Jerónimo Valdés, aquel que luchó contra Olañeta y fue derrotado en el Alto Perú. En el centro, el general Juan Antonio Monet, aquel de las luchas contra Napoleón. La tercera división, el general Valentín Ferraz, fajado en luchas contra Francia. En el lado izquierdo estaba el general Alejandro Villalobos. La reserva al mando del general José de Canterac, jefe del Estado Mayor, y todos dirigidos por el virrey La Serna. Los realistas estaban en ventaja, tenían una mayor cantidad de soldados, 10 cañones. Sucre no tenía ningún solo cañón. Sucre estableció también 4 divisiones. La izquierda con el general Lamar. El centro estaba la caballería de William Miller, aquel inglés que luchó contra Napoleón, amigo de San Martín. En la reserva estaba Jacinto Lara, el de la independencia de Venezuela. A la derecha, José María Córdoba, el de Boyacá, el famoso general de 25 años, que después será vilmente asesinado en su propio país. Entre ambos ejércitos había una gran zanja. El plan realista tenía 2 etapas. La primera, anular totalmente el hostigamiento que pudiera hacer la caballería de Sucre y cruzar la zanja. Y el segundo, un avance total, usar los cañones y aprovechar la ventaja numérica que era evidente. Era el 9 de diciembre de 1824. A las 8, el general realista Juan Monet conversó con el patriota José María Córdoba. Le propuso que los jefes y oficiales que tenían hermanos y parientes en los diferentes bandos se vieran y se abracen antes de la batalla. Sucre aceptó. En un momento Monet dijo: ¿cómo evitar el derramamiento de sangre? A lo que Córdoba respondió: fácil, bastaría que España reconociese la independencia. Y así acabó la conversación. Entre muchos se abrazaron Ramón y su hermano Leandro Castilla. Luego de la batalla, Leandro viajaría a España a pelear por su rey, mientras Ramón sería presidente del Perú en una
la conocida época llamada la prosperidad falaz. A las 10 de la mañana, el ataque realista era de acuerdo al plan. Previamente, Sucre, al ver el movimiento, había arengado a sus tropas: de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¡Viva el libertador Bolívar y viva la libertad! La primera etapa se iniciaba según los españoles. Acabaron entonces con el hostigamiento de la caballería patriota y tenían que asegurar el control de una casa de campo que había ahí. El ejército enemigo realista cruza la zanja para desplegarse para la batalla. Pero, oh sorpresa, el plan falló, porque el flanco izquierdo de Sucre avanza. Los montoneros de Carreño luchan fieramente, a pesar de que Jerónimo Valdés usa los cañones contra los patriotas. Hay confusión en el bando realista. Los morochucos de Pampacangayo asustan con su valentía y heroísmo. El realista Batallón Cusco, dirigido por el coronel Joaquín Rubín de Celis, cree que los cañonazos indican el inicio de la segunda etapa del plan, cuando todavía los ejércitos realistas no estaban listos para avanzar. Lucha contra la división de José María Córdoba. El triunfo patriota, apoyado por William Miller. También participaron ahí los húsares de Junín y los granaderos de los Andes, aquella tropa dejada por José de San Martín. Derrotan a los realistas que descienden de las montañas. Ahí el general José María Córdoba dijo su famosa arenga: división, armas a discreción, de frente, paso de vencedores. Los realistas abandonan 6 cañones. Juan Antonio Monet y Valentín Ferraz bajan del cerro a pie. Monet ordena atacar a Córdoba, pero son aniquilados por el ejército de Sucre. Monet cae herido. La caballería realista de Ferraz, con 500 caballos, se retira ante las cuantiosas bajas. Incluso disparos de moquete matan al caballo de Ferraz. La segunda división de la Mar, apoyado por Jacinto Lara, detiene el avance realista de la vanguardia de Valdés. La Serna, desesperado por las deserciones, envía batallones de Gerona, pero estos se dispersaron ante la confusión. A la 1, el virrey estaba herido y prisionero con sus principales oficiales, pero Jerónimo Valdés seguía combatiendo. Al ver la bandera de Colombia plantada en el cerro, opta por la retirada. Según Sucre, hubieron 370 patriotas muertos y 600 heridos. Los realistas dicen que ellos tuvieron 1800 muertos y 700 heridos. Hubo una gran mortandad en solamente 3 horas de batalla aproximadamente. Ante la derrota realista, culmina con la capitulación de Ayacucho, firmada el 11 de diciembre, porque hubo un proceso de negociación para firmar. La primera firma fue en Quinua, el 10 de diciembre en la mañana, pero Sucre hizo varias observaciones. El 11 de diciembre se firma el documento definitivo en Huamanga, en la sede de la intendencia, pero en el documento figuraba como fecha 9 de diciembre. La capitulación increíblemente decía: los españoles podían irse a España con los pasajes pagados por el Perú y sus propiedades serían respetadas. Las deudas contraídas por el virrey para solventar las guerras contra la independencia sudamericana serían cubiertas por el Estado peruano. Increíble. Ningún colaboracionista sería molestado en el Perú. Los soldados del ejército colonial que quisieran enrolarse en las filas independientes serían admitidas en su mismo grado y antigüedad. Los funcionarios y empleados virreinales tenían derecho a conservar su cargo y sus funciones. Los españoles que optaran por quedarse en el Perú serían respetados en todos sus derechos como si fueran nacionales. Todos los jefes y oficiales del ejército enemigo tenían derecho a usar sus uniformes y espadas y a contar con criados y asistentes. Las deudas ocasionadas por la guerra de independencia las asumiría íntegramente el Perú. Durante toda la campaña, el pueblo peruano tuvo un papel decisivo. El ejército, en las montoneras y con sus heroicas mujeres, hicieron posible así la derrota colonial. Pero por obra de la capitulación de Ayacucho, los beneficiarios de los resultados fueron nada menos que los derrotados. La capitulación convirtió a los vencidos en vencedores, como diría el maestro Virgilio Roel Pineda. Los anhelos de nuestros abuelos de hace 200 años todavía no se hacen realidad. Ellos querían un país donde no se discrimine a nadie, un país con libertad y justicia social. Esta tarea todavía sigue pendiente y es ahora tarea de todos. Muchas gracias.